Estaba bien estresado pensando qué coño le podía regalar a mi novia para el 14 de febrero, el día de San Valentín. Después de estarle preguntando incluso a unas primas qué es lo que le podría regalar a mi novia, pues pensé que ellas como mujeres me podrían ayudar, decidí regalarle un peluche de Bob Esponja. El peluche estaba muy bien hecho, era original, estaba grandecito y acompañado de una tarjeta y una bolsa de regalo bien adornada, ya la brincaba yo para ese día. Además de una cena. Total, se llegó el día de la cita, y yo andaba con el bolsón de gorritos y serpentinas que servía de refugio temporal para el Bob Esponja, un notable bolsón, y como buen guerrero de San Valentín, traía un ramo de alcatraces. Alcatraces porque era la flor favorita de mi novia. Cuando ella llegó, yo queriendo o no, le buscaba a ver en las manos qué es lo que yo iba a recibir, que cualquier cosa o nada, la verdad estaba bien, pero, pues, como por qué no recibiría nada. Total, después del beso y el abrazo y la tomada del talle, ingresamos al restaurante. Yo ni siquiera le estaba poniendo atención a lo que ella me decía. Seguía pensando en cómo por qué no me trajo nada y por qué yo no recibiría un regalo. Pero pasado un poco más de la cita, ella bromeó y me dijo que si pensó que yo no recibiría nada. Obviamente yo le dije que no se hubiera molestado, pero de su bolsa sacó un paquete no muy grande. Me lo entregó y cuando le quité todos los envoltorios, que estaban muy cuidadosamente pegados, juro que noté un extraño olor a su perfume, y digo extraño porque además de lo extraño que de por sí era, este tenía un toque muy peculiar. El regalo era un libro de edición especial del exorcista de William Peter Blatty, una edición de 1985 con la imagen de Regan y el padre Merrin, tomada de la película de William Friedkin de 1975. Para mí un bestseller, y el mejor libro así como película del mundo. Lo extraño es que mi mamá hace años tenía justamente ese mismo libro y esa edición, cosa que a mi novia jamás se lo había platicado, pero vaya que el regalazo era muy bueno, me encantó, pero me dejó inquieto. Terminamos la cita y pasó el 14 de febrero. Al día siguiente, en el trabajo le estaba platicando al Gizmo acerca de todo mi día de San Valentín. Gizmo es el apodo de mi compañero de trabajo, al cual sin ser familia, mi tío igual le paga una miseria como mí en la tienda donde trabajamos. Ese día echamos un volado para ver quién reabastecería los refrigeradores de la tienda y el muy imbécil perdió. Se largó a rellenar los refrigeradores de cerveza y sodas mientras yo seguía atendiendo en la caja. Sentí que ya se había tardado un poco y entré a buscarlo, pues yo quería entrar al baño. Salió y le pedí que se quedara un tiempo en la caja mientras yo entraba a defecar, y como es mi costumbre leer mientras estoy en el baño, me puse a leer aquel nuevo libro, y que ya no olía al perfume de mi novia. Sin embargo, tenía ese reconfortante aroma a imprenta, a libro viejo. Cuando salí del baño, en el pasillo de regreso a la caja, encontré 2 hojas tiradas. Las guardé porque creí que eran de mi libro, y yo pensando que el librillo estaba en buen estado. Cuando llegué a casa y me puse a platicar con Yuri, me preguntó si ya había comenzado a leer el libro. Obviamente le dije que sí, y me acordé de las hojas que había encontrado tiradas. Pero cuando traté de colocárselas al libro, según yo donde iban, me di cuenta de que efectivamente eran de ese libro, pero no eran de mi libro. Mi libro estaba completo, así que yo no supe qué hacer y las guardé. Eso en la semana me llenó de miedo, pues pensaba de dónde habían salido esas hojas. Y cuando estaba realmente por contárselo a Yuri por teléfono, me dijo que tenía cosas que hacer y que había recibido un mensaje de su tía, que necesitaba urgentemente irse a su casa, y yo me quedé con las ganas y la intriga, guardando aquellas hojas. Los días posteriores en la escuela yo trataba de platicar con ella y además quería saber si le había gustado también aquel regalo del Bob Esponja. Cuando por fin se lo pude preguntar, me dijo que había quedado encantada con ese peluche a tal grado de que según ella sería nuestro hijo provisional. A lo que yo contesté, ajá, si quieres. Ese mismo día, saliendo de la escuela, nos quedamos platicando de muchas otras cosas. Yo siempre soy el último en llegar a la casa, pues estudio en el turno de la tarde y después de la hora de salida
Me quedo platicando un rato con Yuri o con algún amigo o algún compañero en lo que espero el bus a casa. La cuestión es que cuando llego a casa, todos están durmiendo. Cuando llegué a casa ese día por la noche, estoy seguro de haber visto de reojo una sombra de alguien sentado en la sala de la casa. Pero cuando me volví para ver si solo había sido mi imaginación, creo que realmente sí, no había nadie más. Pero debajo del sofá estaba arrancada otra hoja de ese mismo libro, pero nuevamente no era del mío. Eso comenzó a suceder diariamente. Me empecé a acostumbrar a encontrar aquellas páginas regadas en mi casa, a la sombra sentada en la sala, y cada vez las páginas que encontraba lucían más viejas, más rotas, desgastadas. La sombra comenzó a provocarme cierto miedo, porque yo juraba que me seguía con la mirada. Cuando pasaba cerca de la sala por la noche sentía esa presencia, que incluso alguna vez traté de hablarle y saber si necesitaba algo, pero nunca me contestó. Aquellos días, mi relación con Yuri también se notaba cada vez más deteriorada y aburrida. Algo me comenzó a provocar cierta lata. Después de lo muy clavado que yo estaba seguro en esa relación. Uno de esos días, un martes recuerdo, me habló mi novia llorando. Me contaba que había tenido una discusión muy grave con su tía, pero no tan grave, o supongo porque no me contaba qué es lo que le pasaba, pero que si podía yo quedarme con el peluche de Bob Esponja que le había regalado. Eso se me hizo muy raro, pero obviamente le dije que sí, no podía negarle que me quedara yo con mi hijo provisional. El peluche lo coloqué en la sala, justamente donde aquella sombra se sentaba por las noches. Y la sombra, como por arte de magia, desapareció los días siguientes, así como las hojas. Con respecto a Yuri, la notaba distante, distraída. O sea, algo no estaba bien, pero ella no me contaba nada. Yo no sabía qué onda con su vida, ni qué había pasado con la discusión con su tía. Curiosamente, el peluche de Bob Esponja, de manera muy rápida, comenzó a verse descolorido, deteriorado, como si lo hubiera dejado durante algunos años bajo el sol. Sucio, incluso tenía un olor extraño, similar al de una flor marchitándose. Vamos, olía a las flores de un cementerio. Lo lavé, pero el aroma se atenuaba muy poco, no lo lograba desaparecer. La sombra que estaba en la sala volvió a aparecer. La vi recargada en la puerta de mi recámara. Yo estaba soñoliento, pero juro que aquella sombra llevaba en sus manos la figura descolorida de ese muñeco de Bob Esponja. Aquella noche me volví a quedar dormido, pero cuando desperté y fui a buscar el peluche de Bob Esponja, estaba tal y como yo lo había dejado en la sala. Pero además de lo descolorido y sucio que ya de por sí estaba, tenía unas marcas en la tela, parecía estar quemado. Todos esos sucesos comenzaron a causarme más miedo, por lo que le pedí a Yuri que se llevara ese muñeco, pues algo malo estaba pasando con él y que yo ya no lo quería. Pero lo rechazó también. Yo no supe qué hacer con el peluche, ya tenía un aspecto siniestro, sucio, olía feo, así que decidí enterrarlo en un cerro cerca de la casa. Pues cuando platiqué con Gizmo, ese güey me dijo que no podía solamente tirarlo a la basura, pues ese muñeco había sido objeto de un trabajo muy grueso de brujería. Fui y enterré a aquel asqueroso mono en el cerro. La distancia en la relación entre Yuri y yo se incrementó a tal grado que cuando terminó el curso dejamos de vernos. Ella se cambió de estado, pues se iría a vivir a Querétaro, a la casa de su padrastro. Una casa que le había dejado hace un par de años después de que él lo encontraran degollado en ese domicilio. Durante algunos meses, seguía viendo a aquella sombra. El aroma a flores marchitas de Bob Esponja se hacía presente en casa de vez en cuando.
y juro que había pedazos de aquella tela tiradas en mi recámara. A Yuri no la volví a ver, pero aquellos sucesos paranormales terminaron en mi casa el día que supe que Yuri había terminado con su vida.